impulso económico del viernes que pues la semana venía muy rodada, muy bien hasta el día de hoy en el que nuestro índice ha perdido 1,36%. Terminamos la semana con un índice general pues en 9.117,4. Con algunos valores que aprovechan la situación. Es el caso de Repsol, que está, por cierto, en vísperas de presentar resultados, que hoy mejora 4,08. En segundo lugar, SACIR, hoy sube 2,14. Y en tercer lugar, Mapfre, hablaremos luego de Mapfre y de sus resultados, 1,61 arriba. Por contra, también hablaremos de Inditex, que es la que más terreno pierde en el día de hoy, 4,58. En segundo lugar, el grupo hotelero Meliá, 4,53. Y en tercer lugar, IAG, la holding de Vueling y de Iberia, 4,05 abajo también. Bien, y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que vamos a debatir en esta mesa de análisis económico con los mejores expertos para que ustedes, sea donde sea que nos vean, no se pierdan detalle. Bueno, y en nuestra mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de Inditex. ¿Por qué? Porque pues, ha tenido caídas bastante importantes, del orden de entre el 5 y luego ha quedado en el 4,58 al final de la sesión, justo en el punto y hora en el que han comunicado un acuerdo salarial importante que establece pues, unos incrementos que al mercado no le han parecido bien, y eso ha desencadenado una sesión horrible. Por cierto, tengo yo que decir que vaya ejemplo el de Amancio Ortega, el mayor propietario, el fundador, el creador del imperio Inditex, que ha enviado 3 millones de euros a las víctimas del terremoto de Turquía y de Siria. Así sí, luego le criticarán algunos, pero hay que ver cómo es ese hombre. Y en segundo lugar, me gustaría que hablásemos de un anuncio del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que una vez más, no es la primera vez que lo hace, alerta sobre el espejismo de las alzas en el sector bancario. Y esto, pues, no sé si la gente se cree mucho o poco lo justo a Luis de Guindos, pero no deja de ser un jarronazo de agua fría a este sector que es el impulsor de los aumentos que hemos tenido durante la semana. Bueno, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Jorge Colvin, profesor del EAE Business School. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tiempo que no le veía, me alegra de que esté aquí. Estamos y de vuelta. don Kevin Koch, que también hace tiempo que no le veía y que es director de inversión de Finicens. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido Un placer también, estar aquí. Kevin. Bueno, empecemos por la sesión, a ver cómo la han visto. Empieza usted. ¿Qué le ha parecido la sesión en la que hemos perdido pues, un 1,36, hemos perdido los 9.200 y parece que podría ser un cambio de tendencia para la próxima semana? Bueno, es natural, ¿no? Hemos tenido un comienzo de año que yo creo que era bastante un imprevisto, ¿no? O sea, es decir, empezábamos el año con unas expectativas bajas, pero tener un enero y un comienzo de febrero donde tuviéramos prácticamente toda la renta variable en el mundo, prácticamente llegando al 10%, yo creo que eso no estaba en el plan de nadie, ¿no? En el guión. En el guión, exactamente. El IBEX 35 tenemos lo positivo, que ha sido uno de los mejores bolsas europeas el año pasado, con unas caídas del 3, que si lo comparamos con bolsas europeas, pues que estuvieron en torno al menos 9. Y antes de esta sesión estábamos en el 10 en el IBEX, menos con 1,5, pues ponlo en el 8, 9 que está en el año. Y bueno, es tomar un poco de aire fresco, o respirar un poco hondo antes de ver qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses, ¿no? Yo creo que es un proceso natural, veremos si es un cambio de tendencia, pero la verdad es que las buenas noticias económicas, todo lo que tiene que ver con la inflación que está hacia la baja, pues de alguna manera está poniendo gasolina en un buen sentimiento de mercado actualmente, ¿no? Profesor Colvin. A ver, yo creo que la clave ha sido el dato de desempleo que fue por la Reserva Federal el viernes pasado. Fue unos datos históricamente demasiado buenos y el mercado empezó a pensar si a lo mejor la inflación no era tan fácil de bajarla.
Y yo creo que estamos con unas bolsas muy inquietas, con una cierta incertidumbre. En los pasados días, y ha sido la subida, se pensaba el escenario, ¿no?, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Inflación controlada, buen crecimiento, y ahora yo creo que estamos volviendo un poquito más a la realidad y darnos cuenta que a lo mejor esta inflación va a durar un poquito más y a lo mejor lo mismo entramos en recesión. Es un poco las dos variables que yo creo que el mercado se está planteando y esas dudas se están viendo. Bueno, hoy publicaba unos datos Deutsche Bank que decía que desde el principio del año hasta el 7 de febrero el IBEX ha ofrecido un retorno de en torno al 11%. La cuestión es, ¿vamos a ser durante mucho tiempo la bolsa más barata de Europa? ¿Esto se produce porque somos muy baratos? ¿Cómo lo ven? Hombre, yo creo que ahora mismo, yo creo que también estamos muy unidos a Europa. Analizando las proyecciones, se está pensando que posiblemente en Europa o en España, posiblemente no entremos en recesión. Hay un dato muy claro para saber si entramos en recesión o no. Es que si tú comparas las letras del Tesoro a 3 meses con las letras del Tesoro a 10 años, si hay un margen de corto con el largo, esto se está indicando de que al haber un margen, los bancos lo que van a dar es a proyectar más liquidez al sistema. ¿Qué es lo que pasa? Eso no está ocurriendo en Estados Unidos. Entonces, esa perspectiva o ese punto de vista es lo que puede hacer ver que posiblemente no entremos en recesión. El IBEX no es más ni menos que muchas veces es una secuencia del Eurostock. Aparte, ahora mismo lo que está predominando sobre todo son mucho las empresas value. Empresas, por ejemplo, como los bancos, todo lo que es relacionado con industria, y eso es un poco lo que ha sido beneficiado también el IBEX. Pero ojo, también hay que ver que durante la época del coronavirus fue tremendamente penalizado porque no contenía apenas el IBEX tecnológicas. ¿Qué vinco? Yo creo que es una cuestión de exposición. El IBEX 35 al final es un índice concentrado en banca, concentrado en energía y concentrado en telecomunicaciones. Esos 3 sectores cuentan alrededor de un 70% y son sectores defensivos y que con la situación que hemos tenido, evidentemente el año pasado todo fue acerca de energía, fue el único sector a nivel global que realmente tuvo crecimientos, históricos. Y por supuesto toda la parte de financiera con los tipos de intereses, pues como ya hemos visto en las últimas semanas, pues ha sido muy positivo para todo lo que tiene que ver con la banca, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión más de sector y de empresa de construcción del IBEX 35, no nada que ver con la economía española, y que bueno, hemos tenido 5 años de tener un bajo rendimiento relativo con las bolsas europeas. O sea, no nos olvidemos que los últimos 10 años, pues haber estado invertido en el IBEX 35 hubiera dado la mitad, llamarlo un 55% en rentabilidad acumulada frente a bolsa europea, que ha sido alrededor de un 110, pero que por lo menos ahora tenemos esa parte más defensiva y que, bueno, veremos hasta dónde llega, pero desde luego es una cuestión de que el crecimiento económico está siendo bastante paulatino. Un pequeño inciso. Muchas veces vemos el IBEX, pero es que el IBEX hay que contemplarlo con dividendos. ¿Por qué? Porque, como bien comentas, el IBEX 35 tiene una gran cantidad, enorme cantidad de empresas españolas repartidas en dividendos. Para analizar bien el IBEX habría que contener el IBEX Total Return, que es justamente el que impacta y se incluye esos dividendos para ver esa rentabilidad. Las cifras que he mencionado incluyen dividendos. Es decir, yo contabilizo todo porque al final la rentabilidad total que obtiene un inversor es el componente de precios. Y aún a pesar de los dividendos... A pesar de los dividendos, la mitad que la bolsa europea. La bolsa europea es verdad que está en dividendos en torno, llámalo un 3,5-4%, dependiendo del periodo temporal, y es verdad que el IBEX 35 es un poco más elevado, pero aún así, aún reinvirtiendo esos dividendos más poderosos, hay un diferencial bastante interesante, ¿no? Entonces, es una cuestión de un inversor que invierta en el IBEX 35 tiene que saber que está invertido en 3 sectores mayoritariamente y no dependerá tanto de lo que haga dependerá mucho de lo que hagan esos 3 sectores. Ya. Bueno, vamos con lo que dice el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, alerta sobre el espejismo del aumento en las cotizaciones de los bancos españoles en bolsa, lo cual, pues evidentemente supone pues, un jarro de agua fría. Bueno, los bancos centrales son prudentes, ¿no? Uno de sus mandatos, evidentemente, es la estabilidad financiera. Cuando yo he leído de Europa Press, literal, lo que decía de Guindos, o sea,
Un poco mi opinión al respecto es que de alguna manera quería ser optimista, pero con poco optimismo, ¿no? Lo que estaba diciendo al mercado es, cuidado, los bancos, porque quizás esas revalorizaciones que hemos experimentado en la bolsa no sean oportunas, pero al mismo tiempo estaban claramente diciendo que ellos esperaban una recesión técnica y que ahora mismo esperan un crecimiento económico positivo para el año 2023, ¿no? Entonces yo lo tomo como una opinión de, oye, vamos a ser optimistas, pero no seáis tan optimistas, mercados, ¿no? Entonces, bueno, los mercados han visto ese optimismo, que el mismo hace referencia, porque la verdad es que la economía global está mucho mejor de lo que esperábamos. O sea, esperábamos unos números mucho más bajos y la verdad es que las revisiones están viniendo al alza. También esperábamos que la inflación hubiera sido más tozuda, aunque es verdad que la inflación subyacente aún es muy elevada. Por lo tanto, yo creo que hay indicios de optimismo, aunque quizás tenga razón y que el mercado haya ido demasiado rápido, ¿no? Como he mencionado anteriormente. Sí, es un poco lo que he comentado también al principio, que al final lo que está pasando es que yo creo que esta semana se han alineado tanto Jeremy Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, en una intervención que fue el martes o el miércoles, junto con de Guindos, un poco para calmar a los mercados, porque claro, evidentemente estábamos en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Inflaciones controladas, crecimiento, entonces no es más ni menos que una alineación de todos los bancos centrales para calmar a las bolsas y hacerles ver con perspectiva que posiblemente entremos en recesión y que la inflación posiblemente va a tardar más de lo que esperamos en ser controlada. Ya. Bueno, hablemos de algún nombre propio. El de hoy, Inditex, el principal de todos, porque resulta que ha habido un conato de huelga salarial ahí que se ha conjurado sin que vaya a haber huelga. De hecho, ha habido acuerdos sobre los incrementos salariales, un acuerdo bastante positivo, bastante optimista, bastante bueno para los trabajadores de Inditex. Sin embargo, el mercado los ha castigado y ha ido de caídas del 5, un poquito más allá del 5, a terminar en una caída del 4,58. O sea que han tenido una sesión horrible. ¿Qué les ha parecido y por qué creen ustedes que esto ha ido de esta forma? Yo creo que saber un poco, yo creo que lo has explicado fantástico. Cuando yo creo que suben los costes laborales, que es lo que ha pasado, lo que hacen es que los márgenes se reducen. Entonces esta es la típica cosa que a los mercados no les gusta que se erosionen esos mercados. Entonces simplemente yo creo que con la posición de vender, lo que ha dado es el mercado su opinión, que no le ha gustado esa tendencia de subir costes laborales. Recordemos que uno de los principales costes que tiene Inditex es, aparte de las materias primas, es el tema de los costes laborales. Eso puede generar un efecto en los earnings a medio y largo plazo bastante impactante. No obstante, también es cierto que el comportamiento de Inditex ha sido muy positivo, donde alcanzó unos suelos el año pasado de unos 19 o 20, con lo cual ha sido una de las empresas que más ha tenido evolución. Y probablemente haya influido que tiene cierta exposición a Turquía, donde tiene muchos proveedores que cosen o hilan o producen materiales que luego vende Inditex. Yo creo que es una cuestión de costes. En un periodo, entre comillas, recesivo, evidentemente no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero es una cuestión de que tú quieres las empresas que tú tienes reduciendo costes para poder afrontar un futuro incierto. Entonces, si el mensaje actualmente es voy a tener que aumentar esos costes en un momento en el que a lo mejor puedes tener unas futuras a la baja, unos menores ingresos, es lo contrario a lo que cualquiera de nosotros en una empresa haría, ¿no? Es decir, pues ser cautos y, y reducir costes, ¿no? Y como bien mencionaba el compañero, pues evidentemente subir esos 18.000 euros mínimos, si no recuerdo mal, brutos, que para no disputo, todos los trabajadores. Para todos los trabajadores que no disputo que no lo merezcan, es desde luego es un aspecto negativo, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un anuncio en un día particular, una caída en un día particular y bueno, los fundamentales en Inditex, sobre todo la transición hacia un mundo tecnológico, su capacidad para vender online, es lo que va a determinar el futuro. Y su distancia respecto a sus grandes competidores europeos, H&M, etcétera, pues también es obviedad. No hace falta tirarle más flores. Bien, Repsol, hablemos de Repsol. La próxima semana Repsol va a presentar resultados. Entran en una dinámica en la que han anunciado que van a acabar con la deuda neta este mismo año, el año 23, cosa que es una novedad histórica en la petrolera y entre los grandes del IBEX, podríamos decir.
Así es que la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo ven Repsol? Hoy Repsol era líder en subidas, 4,08 arriba. ¿Cómo ven Repsol y sobre todo qué les parece qué sorpresas nos puede dar a lo largo de la semana? Colin. Hombre, yo creo que si podemos decir lo único más destacable del año pasado, porque todo fue pérdidas, la renta fija, la renta variable, lo único que fue bueno fue el sector energético. Como referencia para saber si posiblemente Repsol va a dar buenos o malos beneficios es simplemente ver sus homólogos. Exxon, todo lo que son las grandes empresas petroleras han dado unos enormes beneficios. De hecho, incluso se han podido llegar a politizar esos beneficios. Por lo cual, lo que es esperable Repsol simplemente pues, por el hecho de la subida del petróleo. No obstante, también es cierto que hay que tener en cuenta que alcanzó unos máximos de unos $120 y ahora ha bajado a unos 79. Ahora está subiendo un poco con el tema de las importaciones rusas, que luego veremos, pero en conjunto sí que se espera unos buenos earnings porque a fin de cuentas el precio del petróleo está subiendo, ¿no? Con un plan estratégico con el petróleo a $60 y ahora que está pues cerca de 90, esto tiene que ser fácil. Yo creo que están en una situación que ni ellos mismos esperaban, ¿no? El hecho de que una empresa cumpla objetivos un año antes de tiempo no ocurre normalmente, ¿no? Han tenido unos beneficios en el 2022, todo el sector energético global, que no se recuerda desde antes de prácticamente más de una década, ¿no? Entonces, y que han utilizado sabiamente limpiando la deuda, comprando pagarés que habían emitido, en fin. Evidentemente sanear la deuda en un momento en que además empiezan a subir los tipos de interés. Recordemos que la deuda ha sido prácticamente gratis en la última década y ahora mismo evidentemente pues tenemos esa situación en la que han sido capaces de reducir esa deuda al 100%, ¿no? Yo creo que los ingresos van a ser muy buenos, eso no quiere decir que ya veremos qué es lo que ocurre con la acción en el año 2023. Lo que está claro es que el año 2022 ha sido el año para todo lo que tiene que ver el sector energético y aquí la cuestión, desde mi punto de vista, es qué hacen con esos beneficios, ¿no? Si con esos beneficios los utilizan para pasar a una transición, que yo creo que es indiscutible que toda la transición de fósil a otro tipo de energía, ahí es donde se va a ver la capacidad que tienen esas empresas de reinventarse, ¿no? Pero desde luego es el año de las energéticas, o ha sido el año de las energéticas, veremos hasta dónde va a llegar. Por cierto, bueno, ya que estamos en el sector petrolero, hablemos del petróleo y de su comportamiento. Los niveles del petróleo podrían empezar a amenazar a la economía y a la bolsa si el barril alcanza, hay quien dice que $100. ¿Cómo lo ven? Hombre, yo creo que al final yo creo que analizar un poco en contexto, ¿no? Yo creo que vimos un año extraordinario de subida de petróleo, cuellos de botella. Ahora mismo los cuellos de botella han bajado. Hay un índice que es el índice Baltic Index, que es el que determina si ha habido cuellos de botella o no. Es otro de los índices para demostrar, digamos, que el petróleo va a ser difícil que lleguemos a ver las cotas que hemos encontrado en el 2022. No obstante, sí que es cierto, y desde mi punto de vista, yo creo que el precio del petróleo ha entrado, como otros commodities, en un ciclo expansivo, con lo cual es posible que siga subiendo, pero tampoco a esas cotas. A pesar de que se active China. A pesar de que se active China, correcto. ¿Cómo lo ves? Yo creo que predecir el precio del petróleo es prácticamente imposible. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Lo que sí sabemos a día de hoy es que el precio está igual al precio que estaba antes de la guerra, lo mismo que el gas natural, que si llegó a máximos de 300 y pico históricos, prácticamente históricos. Ahora hemos vuelto otra vez a precios pre-guerra en Ucrania. Y eso es un alivio porque al final la reducción importante que estamos viendo en la inflación no se debe a lo que han hecho los bancos centrales o no se debe a nada que han hecho ningún político, sino puramente se debe a la reducción de costos energéticos, ¿no? Es decir, hemos pasado de un pico a una reducción clara, ¿no? Entonces, pues ojalá sigan esos precios. Es indudable que si cruzaran o si se acercaran a esos 90 o esos 100 dólares que mencionas, pues eso no deja de ser un impuesto, es un impuesto y desde luego bajaría el consumo. Y hay muchísimos estudios cuantitativos al respecto que cuando se llega a $100 la reducción en la demanda agregada a nivel global es muy significativa. Entonces, si llegáramos a esos $100, probablemente sería un factor muy importante para que probablemente pudiéramos llegar a una recesión técnica. Ojo, un pequeño inciso.
para matizar. Siempre pensamos que el precio del petróleo está correlacionado con los mercados bursátiles y no es así. Es decir, hay un estudio hecho por la Reserva Federal de Cleveland en donde demostró que históricamente no hay ninguna relación entre el precio del petróleo y el mercado bursátil. Eso lo podemos ver en el DAX. El DAX estaba impactado, en teoría, por la guerra con Ucrania y, sin embargo, el DAX ha tenido unos retornos espectaculares y, sin embargo, estamos viendo la guerra todavía. Es simplemente un poco matizar que a veces intentan... Por cierto, antes de dejar el tema del petróleo, hoy hemos conocido el anuncio de Rusia que ha decidido reducir en 500.000 de barriles día su capacidad de exportación petrolera. Esto es algo así como el 5% de la producción y eso va a tener lugar en marzo. ¿Qué afectación vamos a tener por esta decisión? Bueno, veremos. El precio del petróleo, la verdad, con OPEC Plus, como se denomina, o todo lo que ha sido el cartel del petróleo, no ha tenido ese efecto que se pensaba en el mercado. Es decir, se ha ido reduciendo para intentar aumentar los precios y eso no ha tenido un impacto en el mercado. Veremos. Yo creo que es más una cuestión política y una cuestión más de intentar aumentar sus ingresos, porque también no nos olvidemos que hay muchísimas... digamos, dificultades, o la Unión Europea o a nivel de conjunto, a nivel de global, estamos poniendo dificultades para lo que es la compra, ¿no?, de crudo ruso, y entonces, pues bueno, no deja de ser, yo creo, más una medida política o una medida para llegar a aumentar de alguna manera sus ingresos, ¿no? Pero yo creo que dudo de que realmente tenga un impacto en el mercado. Otra cosa sería si el cartel en su conjunto redujera esa producción de petróleo significativamente, ahí sí que ya nos veríamos en niveles muy elevados, pero no recordemos que al final no le interesa al propio cartel producir una recesión. Si hay una recesión, al final la demanda se reduce más que los beneficios que obtienen en el precio, ¿no? Entonces es improbable. Yo creo que Dios le ha venido a ver a Europa el no tener un invierno frío. Y eso es lo que ha hecho también en parte... Genera el invierno, que faltó a la cita, ¿no? Bueno. Exactamente, y eso es lo que ha generado en parte que también la Unión Europea ha dicho, pues ahora que ya no es tan peligroso, pues vamos un poquito a seguir con esos precios. De todas formas, como bien has comentado, yo creo que no nos damos cuenta que al final Rusia siempre tiene una salida natural, que es por China, y China siempre va a estar encantada... O por India... o vendiendo petróleo frente a las costas de Ceuta. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Tengo yo una pregunta de carácter pseudopolítico. El sistema financiero español está fracasando ahora que vemos que hay gente haciendo cola a la puerta del Banco de España para comprar letras del Tesoro que existen hace 40 años, en fin, que es un instrumento bastante protectivo y bastante ahora mismo rentable, o así lo creen los que quieren hacerse con ello, pero el que haya colas, el que el programa informático para comprarlo haya explotado, todo esto es un poco un signo de que el sistema financiero español tiene unas debilidades o unas carestías que hacen que la gente prefiera hacer unas horas de cola a confiárselo a su entidad bancaria, porque a lo mejor les cobran pues una tercera parte de lo que van a ganar en rentabilidad. ¿Cómo lo veis? Sí, absolutamente. Yo creo que parece como volver un poco, como no sé si hace años, ¿verdad? Las Matildas. Exactamente, que era como decir, venga, vamos a invertir en letras del Tesoro, que parece que tal. También es cierto que yo creo que acompaña la situación, porque digo, ¿cuál es la alternativa a las letras del Tesoro? Invertir en el mercado inmobiliario, que en un escenario de recesión va a bajar, o bien invertir en la bolsa. La bolsa ahora mismo está en un escenario de incertidumbre, todavía no ha encontrado ni el camino, por lo mejor es decir, mira, me voy a ese 2,5%, 3%, que es un poco de una manera segura, pues me da un poco esa rentabilidad. Yo creo que más también ha sido por una opción de alternativa, de no encontrar una alternativa de inversión realmente más tranquila y más segura. Yo creo que es una anécdota. Es una anécdota porque primero no sé cuánta gente, he visto también las imágenes de las colas, pero tampoco sé hasta qué punto si la cola cruzaba la calle y había miles de personas o eran cientos de personas. Yo creo que también refleja la incertidumbre, refleja el hecho de que ya llevamos muchos años sin recibir un tipo de interés en nuestra cuenta corriente y como bien decía mi compañero, pues evidentemente cuál es la alternativa, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que el hecho de que se garantice, entre comillas, un tipo de interés al 3%, yo creo que es, es volver a una cuasi normalidad
que teníamos olvidada. Y bueno, desde ese punto de vista, pues bueno, yo creo que no refleja la debilidad de nada, sino refleja el cambio de paradigma, ¿no? No, simplemente comentar que, como bien has comentado, la rentabilidad es al final, al vencimiento. Lo digo porque en renta fija ha habido un crash el año pasado de un 25% y la gente no era consciente de que los movimientos... Efectivamente. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia en el programa, vuestras opiniones aún más, y a ustedes su paciencia y su interés desde sus hogares, que tiene premio. A la vuelta de publicidad abrimos aquí la redacción abierta con todo lo que trae la política para ustedes.